Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tenemos acceso a tu voluntad. Tú nos hablas, nos muestras, nos dices, Señor, en tu palabra lo que tú quieres y está firme y podemos acudir a ella, Señor, en todo tiempo. Que nuestro corazón esté abierto a recibir lo que tú quieras decirnos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está escribiendo esta carta, déjame hacer una recopilación de cómo hemos llegado hasta acá. Está escribiendo esta carta porque en la zona de Galacia, donde él había fundado algunas iglesias, han llegado algunas personas diciendo que lo que han recibido del Evangelio está bien, pero es solo el principio, que no es suficiente, que el Evangelio que Pablo predica es un Evangelio probablemente incompleto y que además de creer en Cristo, lo que necesitan hacer ahora es guardar la ley. Necesitan guardar el Shabbat, circuncidarse, guardar las fiestas. Y Pablo escribe esta carta para aclararle a los Gálatas que esto no es así. Y comienza los primeros dos capítulos hablando en primera persona de su experiencia con la gracia y cómo el evangelio que él predica no es incompleto porque lo recibió directamente de Cristo. No es una enseñanza que vino de uno a otro y que pues tal vez así se pudo haber perdido algo de la información. No, él la enseñó directamente de Cristo. Y no solo eso, sino que además él fue a Jerusalén a hablar con los apóstoles de la iglesia, aquellos que estuvieron con Jesús los 3 años de su ministerio, que lo vieron ascender a los cielos, y habló con ellos y dice, nada nuevo me añadieron, estuvieron de acuerdo, me dieron la mano, me dijeron, es correcto el evangelio que tú predicas entre los gentiles. Entonces Pablo en esos primeros dos capítulos habla de su experiencia personal con la gracia. Capítulos 3 y 4, Pablo empieza a hacerse un poquito más teólogo, digámoslo así. Empieza a hablar los fundamentos del Evangelio de la gracia. Y las semanas pasadas hemos estado viendo cómo primero comienza a decirles, Gálatas, ustedes, a ver, platíquenme, o sea, háblenme de su experiencia. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por haber hecho obras de la ley o por el haber oído con fe? Y, y es claro que por las obras de la ley, dice Pablo, nadie puede ser salvo. Luego trae un apoyo escritural y dice, ¿qué pasó con Abraham? Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice las escrituras de Abraham? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada, sino solamente creer. Y Dios hizo un pacto con Abraham de algo que Dios haría y que bendeciría a través de la simiente, no las simientes en plural, sino la simiente que es Cristo. A través de Cristo vendría la bendición y el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Incluso dice que la ley que fue añadida 400 años después no puede abrogar, no puede invalidar el pacto que ya se había hecho. Entonces cabría preguntarse, ¿para qué la ley? Si, si somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿cuál es el propósito de la ley? Y Pablo en el capítulo 3 dice, la ley no fue dada para salvación, la ley lo que hace es encerrar a todos bajo pecado para que todos pudiésemos entender que necesitamos un Salvador que es Cristo. Y eso, la verdad es que suena fuerte para muchas personas. Hay muchísima gente que se ofende con eso. Normalmente es gente que tiene mucha confianza en sus obras. Cuando tú dices, pues sí, la verdad es que yo no puedo cumplir la ley, el Evangelio viene y restaura tu corazón. Porque Dios te dice, no necesitas cumplir la ley, yo la cumplí por ti. Pero si tú piensas que estás cumpliendo y que tienes méritos, por supuesto que esto te
te estorba y peleas. ¿Cómo crees que no? Sí, o sea, yo guardo el Shabbat, me vas a decir que guardo el Shabbat en vano y me vas a decir que esto es en vano y la realidad es que no, no es en vano, pero es inútil para salvación. Le pasó a los fariseos. Los fariseos, ellos sí que cumplían la ley. El día de hoy nadie puede cumplir la ley porque no hay ni siquiera cómo cumplirla. Los fariseos sí cumplían la ley. Los fariseos llevaban sus sacrificios al templo, guardaban el Shabbat, las fiestas, leían en hebreo, usaban la ropa que estaba establecida, sus tradiciones, sus costumbres, su alimento, todo era de acuerdo a la ley. Y Jesús les dice, no es suficiente. Son sepulcros blanqueados. Como te digo, el día de hoy hay dos corrientes que siguen viviendo en este tipo de cosas. Una, los judaizantes. El día de hoy todavía hay gente que te dice, necesitas cumplir la ley. Yo sé, suena como absurdo, porque ni siquiera hay templo donde cumplir la ley. Nadie hace sacrificios. Y eso está en la ley. Y es más, el día de hoy ni siquiera podrías, porque te cae los defensores de los animales y todo eso. No sería posible. Pero hay gente así y que te empieza a decir tienes que guardar el Shabbat y esto. Pero también hay otro tipo de personas. También hay otro tipo de personas que a lo mejor no son tan judaizantes, pero sí son religiosos. Y a lo mejor has conocido iglesias en las que te dicen, no, si no diezmas, Dios no te puede bendecir. Oye, pues yo viví más de 20 años de mi vida sin conocer de Cristo y por supuesto sin diezmar nada. Y Dios ya me había bendecido de muchas maneras. Si no oras 3 horas al día, Dios no te va a bendecir. Oye, yo he pasado tiempo en mi vida con Cristo en que no he orado ni un minuto por 2 años y Dios me sostuvo y me bendijo. Entonces, ya sea a través de los judaizantes tal cual, que sí hay, y digo, no quiero hacer mucho aspaviento, pero en un video de esta misma serie, alguien abajo en los comentarios puso toda una serie de cosas y yo nomás pensé, exacto, es el tipo de gente del cual Pablo está diciendo que tienes que tener cuidado. Existe en el día de hoy, pero también existen otro tipo de religiosos que tratan de, de esclavizarte. Y el problema de ese segundo tipo es que podríamos ser tú y yo. ¿Nunca has pensado, híjole, me va mal, es porque no leí mi Biblia, es porque no di mi diezmo, es porque no oré, es porque no compartí el Evangelio? Cuando pensamos así, estamos en esta mentalidad esclavizadora, esta mentalidad religiosa. Ahora alguien podría decir, pero Iber, predicar eso no va a provocar que la gente ya se destrampe. Pues yo espero que no. Y en todo caso, a mí no me corresponde corregir la doctrina bíblica. A mí me corresponde leer lo que dice aquí. Y lo que dice aquí es que la ley tiene un propósito: confinarnos bajo pecado para guiarnos a Cristo. Pablo va a continuar hablando de ese tema en el capítulo 4 con una analogía, pero ustedes saben que la Biblia no fue escrita con divisiones de capítulos, fue escrita como un solo texto y los capítulos son una bendición para poder ir separando ciertos temas y todo, pero no siempre separan bien. A veces cortan una idea y este es uno de esos casos en que la idea es cortada. En realidad viene del capítulo 3. Entonces déjame leer desde el versículo 23 del capítulo 3 para poder entrar en el capítulo 4. Ahora, si tú eres de los que está luchando con esto y te han enseñado que tienes que decir palabras en hebreo y tienes que decir, hay que guardar el Shabbat y tienes que, todas esas cosas, no te pido que me creas, te pido que abras tu corazón a la palabra. Y hay un error que cometemos a veces. Buscamos que buscamos que la palabra confirme lo que creo, cuando en realidad lo que creo tiene que ser puesto ante la palabra
para que la palabra lo moldee, lo corrija o lo destruya. Es bien importante que nosotros vengamos a las Escrituras libres y dispuestos a escuchar lo que la palabra dice y no a tratar de que confirme lo que yo ya quiero escuchar. Entonces, si tú tienes esta lucha, eh, acompáñame, leamos y te ruego, ten tu corazón abierto a las Escrituras. Dice en el capítulo 23, versículo 23 del capítulo 3. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿no? La ley nos encerraba para entregarnos a la fe que se iba a revelar en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro cuidante, nuestro guarda, nuestro niñero, nuestro maestro, que nos conduce para llevarnos a Cristo. ¿Con qué propósito? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces no es que la ley es inútil. No, la ley tiene un propósito y cumple bien su propósito. Es revelarnos que somos pecadores para que seamos justificados por fe. La ley no fue puesta para que seamos salvos. A ver, vamos, ahí está, ya llegó, ya suena. Perdón, ahí estamos, creo que ya regresó. Les decía que verso 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo este cuidado, ya no es el que nos guarda, porque dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es la que nos permite a todos, gentiles y judíos, ser hijos de Dios. Les decía que en Juan, en el capítulo 1, Juan dice que no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni de varón, que somos hijos de Dios, sino por voluntad de Dios. Dios nos hace renacer. Dios nos levanta del polvo, nos da vida para que podamos ser hijos de Dios. Verso 27 del capítulo 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo es el que nos da una nueva vestidura. Estamos sin Cristo desnudos. Piensa en Adán y Eva. Adán y Eva estaban desnudos y en su pecado se quisieron cubrir con hojas de higuera, pero tuvieron que ser cubiertos con pieles. Esas pieles representan esto. Cristo es el que nos reviste. Y así, revestidos en Cristo, dice el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, antes de Cristo en la ley estamos por categorías, los que cumplen, los que no cumplen, los que más o menos cumplen, los que lo intentan y los que ni lo intentan. Pero en Cristo ya no existen categorías, todos somos uno mismo en Cristo, rescatados y salvados por gracia.
Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Al revés de lo que dicen los judaizantes. Los judaizantes dicen, tienes que ser linaje de Abraham para ser de Cristo. Tienes que cumplir la ley y hacer esto para ser de Cristo. Mientras que Pablo dice, no, es al revés. Los que son de Cristo son linaje de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe antes de ser el padre de la nación judía. Ya lo vimos hace un par de semanas, cuando vino la promesa de la fe y que le dice, creyó Abraham y fue contado por justicia. Eso es casi 15 años antes de que viniera el nacimiento de la nación judía a través de la circuncisión. Ahora, capítulo 4, versículo 1, ¿no? Porque termina el capítulo 3 diciendo que somos herederos según la promesa y mantiene ese mismo pensamiento de la herencia. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, esto de la herencia lo continúa como en este ejemplo. Dice, a ver, vamos a poner como ejemplo. Un niño que va a heredar no es distinto de un esclavo. Piensa en una familia en la que el padre tiene muchos recursos, tiene propiedades, tiene dinero, tiene todo, y tiene un niño. Bueno, el niño no, cuando es niño, no tiene acceso a los recursos del padre. De hecho, probablemente tiene un tutor, un cuidante, un maestro, que tiene más autoridad que el niño. O sea, el maestro le dice cuándo comer, dónde estudiar, qué hacer. Y el maestro es un esclavo del padre. El niño no, pero en este punto son más o menos iguales. El niño no tiene, aunque va a ser heredero de todo, mientras es niño, es como un esclavo. Eso es lo que dice Pablo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, esto es muy interesante, porque el niño va a ser heredero de todo, el niño va a tener todo, pero no depende del tutor. No depende de si obedece o no obedece al tutor. Su herencia depende de una cosa, su relación con el padre. O sea, el tutor está ahí para instruirle, para dirigirle. Es una bendición, pero lo tiene, digamos, aunque es libre, en realidad el tutor es el que lo ejerce gobierno sobre él. Pero no es obedeciendo al tutor que va a conseguir la herencia, sino por su relación con el padre. Entonces Pablo, después de poner este ejemplo, esta es una ilustración, ¿no? Nada más, que es una familia que tiene este niño que es heredero, pero que como es niño todavía no tiene acceso a la herencia y por eso tiene un tutor, dice el verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así como un niño está bajo el gobierno y la autoridad de su tutor, aunque es heredero, pero todavía no puede heredar, sino que está bajo este tutor, dice, así también nosotros. Hay un gran debate acerca de quién es nosotros. Si está haciendo referencia a los judíos o está haciendo referencia a la humanidad. Probablemente las dos cosas y por eso no lo aclara. Todos probablemente estábamos como este niño, dice, en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere? Esto también tiene mucho debate. ¿A qué se refiere con los rudimentos del mundo? Bueno, la palabra rudimentos en, en griego es una palabra un poco extraña, difícil de traducir porque quiere decir elementos, los elementos básicos. De hecho, esta palabra como rudimentos a veces se la entendía como el ABC.
Como no sabes ni el ABC, ¿qué quiere decir? Pues ni lo primero de lo primero que es el abecedario. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, antes de la fe, nosotros también estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo. ¿A qué se refiere con los rudimentos, los elementos del mundo? En la Biblia aparece esta frase una vez más en la carta a los Colosenses. Acompáñame a Colosenses, por favor. En Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo a los Colosenses les está diciendo más o menos lo mismo. Ten cuidado con que no te esclavicen. Colosenses 2, 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí aclara que los rudimentos del mundo es lo contrario de Cristo. ¿Y qué cosas abarcan estos rudimentos del mundo? Dice filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de hombres. Ten cuidado, dice Pablo, que los rudimentos del mundo, estas cosas que no son según Cristo, que no te vayan a esclavizar, no te vayan a engañar. Son filosofías huecas, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. El problema de la religión judía es que se había llenado de muchas tradiciones. El problema de las religiones es que se llenan de tradiciones. No sé, incluso dentro de la religión cristiana evangélica, hay muchas tradiciones. Y muchas tradiciones que pueden terminar esclavizándonos. Y dice Pablo que no te esclavicen. Déjame leer un poquito más de Colosenses capítulo 2 para entender más todo el contexto. Versículo 9. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Entonces no busques filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, y en él ya estás completo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Os está diciendo, no necesitas ser circuncidado porque ya estás circuncidado de manera espiritual en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto antes de que tú y yo estemos buscando cumplir la ley o hacer lo correcto. Fíjate el versículo que sigue. Por tanto, por todo esto que acabo de decir, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y está muy claro, Pablo dice que no te juzguen por esas cosas. No tienes que cumplir la ley, no tienes que guardar el sábado, no tienes que hacer, no tienes que hacerlo. Eso es los rudimentos del mundo. El pastor Jon Courson dice, y creo que tiene razón, es una manera muy sencilla de ver esto, pero creo que tiene razón. Los elementos son las cosas básicas del mundo. Y dice Jon Courson, los 10 mandamientos son los elementos básicos de la sociedad. Si tú rompes los 10 mandamientos, destrozas la sociedad. No matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, no tendrás falsos dioses. O sea, esos elementos son necesarios para la sociedad, pero son una imposición externa. Cuando la sociedad no tiene a Cristo, necesita esos elementos. Pero cuando tiene a Cristo, ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque la ley ya no viene de fuera, sino de adentro.
Y entonces no matarás no se trata de abstenerme de matar, se trata de amar a mi prójimo. No codiciar la mujer de mi prójimo se convierte ahora en amar y respetar a toda mujer. No solamente no codiciarla, no adulterar, no cometer adulterio, que es la ley, se convierte en Cristo a amar y entregarme por mi esposa como Cristo se entregó por la iglesia. No sé si te das cuenta. O sea, regresarme a los elementos, o sea, no es que los elementos están mal, pero no son suficientes. Entonces Pablo dice, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso era lo que nos movía. Ahora, si tú dices, no, pues yo no era cristiano, pero los rudimentos del mundo, filosofías, huecas sutilezas, también te gobernaban. Y ahí a lo mejor no eras cristiano y no creías en Dios, pero tenías pues tu, no sé, un espejo en la puerta para que salgan las malas vibras y un botecito con monedas para llamar al dinero. Y, o sea, todo tipo de rituales y cosas y no creo en Cristo, pero creo que el pensamiento positivo hace que las cosas buenas sucedan y, o sea, siguen siendo huecas sutilezas, filosofías falsas. Dice Pablo, ese tipo de cosas son esclavizantes. Antes de Cristo, pues sí, estábamos bajo esas cosas. Pero, versículo 4 de Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto y correcto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Qué interesante que no dice nacido de hombre y mujer. Es que no hubo un hombre en el proceso de nacimiento de Cristo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, un hombre que vino bajo la ley para cumplir la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que están bajo la ley. ¿Con qué propósito? De que recibiésemos la adopción de hijos. Estábamos bajo esta esclavitud de la ley, encerrados, confinados, pero dice que Cristo vino bajo la ley, versículo 5, para redimirnos, para que redimiese. Y redimir es comprar, pagar un rescate. Nos compró. Como a un esclavo que está siendo vendido en el mercado, así Cristo vino y nos compró. Pero agárrate porque esto te va a volar la cabeza. Nos compró, dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. No nos compró solamente para tener una masa de trabajadores como esclavos. Nos compró para recibir la adopción de hijos. Y esto de la adopción de hijos no es solamente que pasamos a ser parte de la familia de Dios, porque sí, pero cuando creemos en Cristo somos nacidos de nuevo. O sea, déjame ponerlo así. Cuando venimos a la fe, nacemos de nuevo. Eso lo dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Necesitas nacer de nuevo. Nadie entra a la familia de Dios de una manera distinta. Venimos por un nacimiento, un nuevo nacimiento. Pero nacemos como niños. Hay un punto en que Dios quiere que pasemos de niños a ser hijos. Yo sé, un niño puede ser un hijo, pero está Pablo utilizando dos palabras. Ya no somos niños bajo la ley, sino ahora hijos. ¿En qué sentido? Cuando un hijo llegaba a cierta edad, podía recibir todos los derechos de hijo para la herencia, para el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está diciendo es, podríamos regresarnos a ser niños, pero no tiene sentido cuando Cristo nos redimió para que seamos adoptados como hijos, para tener derecho a la herencia. De eso hablaba en el capítulo anterior. Somos herederos según la promesa. Pero mientras estamos bajo la ley, no tenemos acceso a esa herencia. Cristo nos redimió para tener acceso a las promesas de Dios, a la herencia de Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos,
no niños, sino hijos que ya pueden recibir, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sabes qué? Esto yo creo que nunca lo había entendido así, pero es lo más bonito que puede decir Pablo, porque no solo hay un estatus legal en el que somos hijos, sino que además Dios quiere que, no me gusta esta palabra, pero permíteme usarla, sintamos que somos hijos. No, yo no tengo experiencia en adopción, pero conozco familias que sí, que han adoptado niños. Y una de las grandes preocupaciones de padres que han adoptado hijos es que no quieren solo que sus hijos tengan el respaldo legal, que lleve mi apellido, que sea claramente mi hijo para que pueda pues recibir si tengo herencia, que tenga mi nombre, mi apellido y que esté ahí. No, no solamente ese respaldo legal, sino que además quieren que el hijo sienta que soy su papá. Y Dios quiere eso. No solo que sepamos intelectualmente que hemos sido adoptados, sino que además nos ha dado su espíritu en nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Que la palabra Abba es una expresión aramea de afecto. Algunos la han traducido como papito o papacito. Eh, pues no sé si es exactamente lo mismo, pero es una expresión de afecto, de padre, pero de una manera cercana e íntima. Y me encanta que es el Espíritu de Cristo, porque Cristo oraba así. Varias veces Él oraba de esta manera. Y ahora ese privilegio nos lo da a nosotros. Con su Espíritu tuyo pasamos de ser siervos a ser hijos que pueden clamar, Abba, Padre. Así que, o sea, habiendo entendido eso, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quién quiere volver a ser esclavo? ¿Quién quiere dejar la casa? Porque hay una diferencia. Ponte que estamos en el tiempo de Pablo, existe la esclavitud y tú y yo tenemos un amo que es muy buena persona. Un amo que es justo, que nos trata bien, nos da buen alimento, no nos exige trabajo inhumano, porque había también ese tipo de personas en aquella sociedad. Había amos que eran buenos trabajadores. El día de hoy diríamos buenos patrones. ¡Qué maravilla! Pero, ¿sabes? Al final del día sigue siendo un esclavo bien tratado, bien cuidado, con mucho respeto, incluso que se te puede tratar con dignidad humana, pero no eres hijo. No eres parte de la familia. Y esa es una gran diferencia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién quiere regresar a ser esclavo? Cuando Dios te está abriendo las puertas para que seamos sus hijos. No, yo quiero ser su hijo, pero quiero cumplir la ley y eso es regresarse. Solo el hijo hereda las promesas. Verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Claro, antes de Cristo, en otro tiempo, pues sí, teníamos otros ídolos porque no conocíamos a Dios. Y puede ser que tú eras esclavo y adorabas no sé, el placer, o adorabas la riqueza, o adorabas, y así. Pero algunos de nosotros puede ser que antes hubiéramos estado adorando la religión y que yo me sentía muy bien porque yo intento cumplir la ley y eso era mi ídolo. Y dice Pablo, eso era antes. Antes, pues sí, antes de conocer a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Pero ahora
conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, o sea, ya ahora conociendo a Dios, y como que se acuerda, dice, bueno, no solo conociendo a Dios, sino que Dios nos conoce. Dos cositas. Pablo utiliza en griego aquí dos palabras que son parecidas pero que tienen una ligera diferencia. En el versículo 8 dice, conociendo a Dios es la palabra eido, que habla de un conocimiento, digamos, académico, un conocimiento que no tiene una relación. Por ejemplo, si yo dijera el día de hoy, conoces a, no sé, Michael Jackson. Pues la mayoría diría, pues sí, lo conozco. O sea, no a él, pero conozco quién es, conozco su obra. Algunos incluso conocen de memoria sus canciones y sus pasos de baile y todo. Ajá, pero ese conocimiento nunca es personal. Esa es la palabra que está usando acá. En otro tiempo, nosotros no conocíamos a Dios ni así, o sea, ni en pintura. Pero ahora, versículo 9, conociendo a Dios utiliza otra palabra, la palabra ginosco. Y esta palabra habla de un conocimiento personal. Tan personal que es la misma palabra que se usa cuando se habla de una intimidad en el matrimonio. Antes no conocíamos a Dios, pero ni por si acaso. Pero ahora tenemos una relación con Él. Es más, dice, Dios nos conoce a nosotros. Y si ya esta es una realidad en nosotros, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Sabes, la gente que viene, y a lo mejor con buena intención, no vamos a poner perversidad en su corazón, pero con buena intención, y te dice, necesitas guardar la ley, circuncidarte, esto, el otro, con buena intención te quieren volver a los pobres, ¿qué dice? Débiles y pobres rudimentos que ya no quedan para un hijo de Dios. Ya no. ¿Te imaginas que venga la cura del coronavirus, una cura perfecta y se elimina y como pues ya se inventó, se elimina la gripa y se eliminan este tipo de virus infecciosos respiratorios y alguien te diga, sí, pero ¿sabes qué? Necesitas usar un cubrebocas, el de los KN95. ¿Para qué? O sea, ya pasamos eso. Antes era necesario, pero ahora ya no es. No, es que si no lo usas, o sea, ¿por qué regresarte a una realidad que ya no es necesaria? La diferencia es que la cura para nosotros no fue un acto científico, sino un acto de amor. Cristo vino y con su vida pagó por nuestros pecados. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo un poco así como en tono burlón les dice, ay, o sea, ahora guardan el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat, el Shabuth. O sea, ahora ya no tienen importancia los días, los meses, los años. Y termina, escucha el tono en el que Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, si estás en ese punto, ¿para qué tanto esfuerzo? La palabra trabajado ahí, versículo 11, literalmente habla de trabajar con mucho esfuerzo, trabajar hasta la agonía. Lo cual muestra otra cosa. La gracia no te hace flojo. La gracia no te hace conformista o que no quieras luchar contra él. No, ¿cómo es por gracia? Ah, pues ya no voy a luchar por el pecado. Por gracia, ya no. Eso no es gracia. La gracia a Pablo le hizo trabajar como, dice Pablo a los Corintios, que yo he trabajado, dice, más que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y por gracia soy lo que soy. Pero esa gracia no ha sido en vano. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos ante esta situación, la gracia es la que tiene que movernos. Y si la gracia no nos está moviendo, no es para que regresemos a la ley, es más bien porque no hemos agarrado la gracia. No hemos conocido la gracia.
La gracia viene cuando entendemos que somos hijos, no esclavos. No tienes que, si conoces de Cristo, no tienes que portarte bien. Es un anhelo. Cuando conoces de Cristo, no es que tienes que hacer esto. Dios pone un anhelo en tu corazón por gracia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender. La relación con nuestro Señor no puede ser de nuevo como de esclavos, porque Cristo murió para que seamos adoptados como hijos. Yo sé que parece que Pablo redunda y redunda y redunda y redunda, pero es que es necesario que lo entendamos. Como te decía al principio, no solo por judaizantes que quieren hacer que cumplas la ley, sino porque en nuestra naturaleza siempre está el regresar a la religión. Regresar a la religión y esclavizarnos. No fui a la oración de hombres, oh, Dios me va a castigar. Eso es volverme a los rudimentos básicos del mundo. Entonces caminemos adelante. Y si tropiezas, la gracia de Dios está para sostenerte y levantarte, no para dejarte tirado. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues en tu gran bondad tú nos permites entender esto, que tu muerte fue para darnos libertad. No para que tengamos libertad y vivamos de acuerdo a nuestras pasiones y a nuestro pecado, sino libertad para poder honrarte. Pero ya no como una imposición externa, sino como una expresión del amor que tenemos porque nos has amado. Que todos, Señor, podamos entender esto, abrazarlo con firmeza, no caminar más en una religión, sino en esta libertad a la que tú nos estás llamando el día de hoy. Glorifícate, Señor, que todos podamos pasar de ser niños allá los herederos, los hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén.